La multipropiedad en el fútbol es uno de los temas más recurrentes de los últimos años, pero ¿ha llegado ya al fútbol femenino y qué puede suponer esto? Hoy toca un poco un vídeo más diferente, un vídeo más serio donde vamos a hablar de uno de los temas, como he dicho en la introducción, más de moda. La multipropiedad en los últimos años ha copado muchas portadas, muchos titulares, porque al final en España hemos tenido casos, también en el resto de Europa. Son equipos que vamos a ir poco a poco. El vídeo es un poco más denso de lo normal, lo he esquematizado. Y antes de hablar de por qué se ha puesto ahora tan de moda en el fútbol femenino por Michelle Kang, vamos a intentar explicar para aquellos que no lo conozcáis tanto qué es la multipropiedad. Muy fácil, es un empresario o una empresa que tiene diferentes clubes repartidos por Europa, por el mundo. Es decir, yo como Bartolomé Franco tengo un club en Inglaterra, un club en Francia. ¿Y qué consigo con esto? ¿Invertir en el fútbol para ganar dinero? No, porque siempre lo digo, el fútbol no es la inversión más rentable que te va a conseguir permitir ganar millones, millones y millones. Es rentable dependiendo de cómo te lo montes, pero la multipropiedad no busca eso. Busca, obviamente, controlar más jugadoras, es decir, cuanto más clubes, más jugadoras puedes tener a tu disposición, formarlas en una misma idea de juego, es decir, tú tienes un club en Indonesia y un club en Argentina, pero los dos juegan a lo mismo, las jugadoras se forman desde pequeñas en lo mismo y puedes ir moviéndolas entre esos clubes ya con esos conceptos asimilados, es decir, que no tengan adaptación al modelo de juego, que te puedan funcionar desde el primer día. Y los ejemplos más conocidos sin duda son el de Red Bull, que es, por decirlo, el primero que surgió y que tiene al Leipzig. El RB Leipzig no es Red Bull en la nomenclatura, porque es Rasenballsport, pero todos sabemos que es Red Bull Leipzig, al igual que el Salzburgo, el Bragantino en Brasil o el New York Red Bull. También tienen inversiones pequeñas, es decir, no son Red Bull Leeds, por ejemplo, el club de Inglaterra, en el que sí han invertido ya una parte importante esta temporada. El logo principal de la camiseta es el Red Bull, por lo cual no son el inversor principal, pero tienen una participación importante y habría que tenerlos en cuenta. Obviamente, el otro que también todo el mundo conoce es el City Football Club, donde tienen al Manchester City, al Girona, al Troyes, al Melbourne City, al New York City y muchos más, porque lo del City Group es eterno, tienen clubes en un montón de países. Si nos ponemos a nombrarlos todos, nos comemos medio vídeo. Y luego están los que no son estos grandes grupos, que hay muchos más, pero estos son los dos principales, que son inversores, es decir, yo otra vez, como Bartolomé Franco, tengo un 12% de este club, un 30% de este otro. No es una estructura de todos los clubes, de un solo grupo, pero sí tengo influencia en varios y es decir, oye, este jugador me interesa para este club, vamos a intentar moverlo por detrás. No se me dará siempre, pero oye, ya tengo mano en varios clubes. Y luego en el fútbol femenino, la que ya conocemos, la que por eso estamos haciendo este vídeo, como es Michelle Kang, que tiene el Washington Spirit, el Olympique de Lyon, el London City Lioness y veremos si el Levante, que es el motivo principal del vídeo, que según publicó Relevo, la empresaria surcoreana estadounidense está interesada en la compra del Levante femenino y así podría desembocar en España. Pero antes de entrar en por qué el Levante es tan apetecible, vamos a hablar de quién es Michelle Kang. Lo dicho, es una empresaria surcoreana estadounidense que hizo su fortuna con el mundo de la tecnología sanitaria, es decir, un mundo que eso sí genera mucho dinero, porque en cuanto a medicamentos, productos de tecnología para generar medicamentos, eso sí es rentable, eso lo digo yo. Y luego, ¿cuándo entra el fútbol? Pues bien, entra en 2020 cuando compra el Washington Spirit, ya posteriormente compra el Olympique de Lyon femenino. Esto es una cosa importante que hablaremos al final, donde estarán las reflexiones. Es decir, compra solo esa parte del club, no compra el club completo, compra la sección.
la compra en un 52,92, es decir, no es completa, pero sí es una parte mayoritaria, es más del 50%. Y una de las cosas también importantes, compra el derecho de marca de la sección, es decir, que su empresa puede seguir usando todo lo que tenga que ver con el Olympique de Lyon. No es decir, compro esto y ahora el Olympique de Lyon femenino pasa a llamarse Marsella, yo qué sé. Bueno, he dicho Marsella, también he tenido buen ojo ahí. Lyon Group Fútbol Soccer. Cosas así locas. No, sigue teniendo la marca, pero podría no pasar. Y ahí en las reflexiones lo hablaremos. ¿Por qué es tan apetecible el Levante? Es un club histórico de España, ha ganado 6 Copas de la Reina, 4 ligas, pero que no pasa por un buen momento. Y aquí es una de las cosas principales para entender no solo el sistema de multipropiedad, sino el fútbol femenino en general, y es que al final el fútbol masculino es lo que salpica al fútbol femenino, lo que hace que respire de una forma o de otra, porque si el fútbol masculino, por ejemplo, el Levante masculino va mal, el Levante femenino le va a ir mal, porque al final lo que siempre digo, el fútbol masculino es el corazón del club, si pierdes ingresos, no consigues tus objetivos, eso va a repercutir negativamente en otras secciones y al Levante le ha pasado que está actualmente en segunda división el fútbol masculino, intentó ascender, no lo consiguió, eso supuso un gran desembolso. El club ha hecho recortes en los últimos años, eso ha supuesto que las diferentes secciones se vean también afectadas y el Levante esta temporada pasada, el curso pasado pasó de ser un equipo que aspiraba a pelear por la Champions a este año estar en media tabla, veremos si se llega a meter en un lío por el descenso y que a tus grandes jugadoras, Alba Redondo, Mayra Ramírez, Paula Tomás, Gaby Núñez, las hayas tenido que vender, o en el caso de Alba Redondo, por ejemplo, que se haya ido libre porque sabía que ya en el Levante no iba a crecer más y el Levante iba a bajar un escalón. ¿Qué más? Pues bien, ¿dónde está otra de las cosas importantes? Que el club esté dispuesto a vender. Y si estás en una situación de necesidad económica, obviamente ahí ya el club dice, vamos a sentarnos a hablar, que según relevo ya lo han hecho, por lo cual no es algo que digan, bueno, tienen contactos, intereses, no. Se han sentado a hablar, puede llevarse a cabo, veremos cómo evoluciona. Ya lo intentó Michel Can con el Levante Badalona antes de pasar a ser Levante Badalona. Cuando era Levante de las Planas, aquello no salió. El Levante, la cosa, a la mujer le gustan los levantes. Que compre Levante y Cárdenas, no sé, es una filia rara que tiene por los Levantes. Una persona también importante del grupo de Michel Can, como es Markel Subizarreta, que fue director deportivo del Fútbol Club Barcelona, también de la Federación Española, aquello no duró mucho porque le llegó esta situación. ¿Y cuál es su papel? Pues bien, Markel Zubizarreta lo que es un director deportivo que en vez de ser el director deportivo, por ejemplo, como era del Barça, lo es del grupo de Michel Can, es decir, controla las operaciones de Olympique de Lyon, Washington Spirit, London City, es decir, como un director deportivo por encima, un director general, por ponerlo de alguna forma, controlando todas las operaciones, que es un puesto mayor que te permite tener un control más amplio del mercado porque compartes conocimientos de lo que tiene en Inglaterra, lo que tiene en Estados Unidos, lo que tienes en Francia y te da más posibilidades en el mercado. Ya hemos visto que la multipropiedad lo que te permite es tener más control sobre el fútbol en un menor número de personas. Es decir, tú como empresario puedes controlar a más personas que solo teniendo un club. ¿Cómo lo han intentado regular UEFA y FIFA? No muy bien. Porque en principio dos equipos de la misma propiedad no pueden participar en competición europea. Ya alguno dirá, bueno, el Manchester City y el Girona este año en fútbol masculino están participando en la Champions. Bueno, la UEFA digamos que abrió un poco la manga diciendo, vale, si estos dos clubes están gestionados por personas diferentes, pueden participar. Es decir, si tú como Quique Cárcel o Siki Brestein, uno gestiona el Girona y otro gestiona el Manchester City, vale, no sois la misma persona. Pero todos sabemos que lo gestionan al final el City Football Group. Pero la UEFA dice, bueno, no me lío, no tengo ese problema. ¿Qué ha pasado? Vale, algo que dice la UEFA, vale, os dejo esto, pero no os vendáis, cedáis jugadores este verano en el que estáis compitiendo en la misma competición.
¿Qué ha pasado? Pues que el City y el Girona no han tenido movimientos directos, porque sí, el City ha comprado a Savinho, pero veniendo del Troyes, y en el caso del Girona, pues no ha tenido jugadores cedidos del Manchester City, como sí tuvo en los veranos pasados con Savinho, Jan Couto, Yángel Herrera. Perdón que esté hablando tanto del fútbol masculino, es un canal de fútbol femenino, pero yo creo que para entender lo que es la multipropiedad tenemos que irnos a donde está ya asentado y que ha hecho también la FIFA, que también se ha movido un poco, que es en el tema de las cesiones, es decir, controlar que un club no ceda a 20.000 jugadoras, es decir, tú tienes en propiedad, bueno, yo tengo un montón de jugadoras en propiedad y tengo también clubes, voy a ir mandándolo, repartiendo, que jueguen, no. La FIFA lo que pone es un máximo de 6 sesiones y 3 a un mismo club, solo puedes mandar a 3 jugadoras a un mismo club, es decir, no me mandes, no me hagas una plantilla de cedidas entera, no, pero importante, también marcan que las jugadoras de 21 años y formadas por el club no cuentan. Es decir, menores de esto puedes mandar todas las que quieras y claro, cuando te interesa ceder una jugadora es una edad formativa. Vamos, que tampoco sirve para mucho esta normativa. Y otro de los factores que en los últimos tiempos ha servido para la multipropiedad, es decir, que le ha dado más alicientes, es Inglaterra desde el Brexit, ya que esto permitió que ya los jugadores europeos ya no sean comunitarios para Inglaterra, porque un jugador español y un jugador argentino es igual para Inglaterra, ya que no forman parte de la Unión Europea, y eso hace que para que llegues al país tengas que cumplir una serie de requisitos, un carnet de puntos que te dé el permiso de trabajo, y claro, si tú llegas desde Argentina sin haber jugado, por ejemplo, en la selección nacional, sin haber jugado una Libertadores, no te dan los puntos y eso hace que los cedas a una liga mayor europea en el que tienes un club como por ejemplo España, que esté una temporada jugando ahí, esté de paso y ya el año que viene pues llega a tu club. Esto te permite, lo dicho, controlar mucho más y ya llegamos al final para hablar del fútbol femenino, que es en qué punto está ahora mismo. Muy embrionario, porque sí, Manchester City, Leipzig son equipos que están en primera división, el Leipzig ascendió hace muy poco, el Manchester City sí lleva más tiempo, ha estado cerca de ganar la liga, pero con Michel Kahn estamos en un estado embrionario, es decir, todavía es pronto, pero lo dicho, cuidado siempre, no sea demasiado tarde, no queramos parar los pies cuando ya se haya desbocado todo, mejor tenerlo en cuenta al principio que no cuando ya haya mucho tiempo. ¿Qué provoca la multipropiedad? Por cierto, esto es una opinión propia, cada uno puede tener la suya, y es que no hay igualdad, porque por mucho que sea un grupo en el que una misma persona tenga diferentes clubes, esos clubes no están a la misma altura, es decir, es una pirámide donde, por ejemplo, el Manchester City, o por decirlo en el fútbol femenino, el Olympique de Lyon no va a estar en la misma escala que el Levante. El Lyon va a tener al Levante para mandarle jugadoras que se las formen y no para que el Levante tenga éxito nacional, sí puede ser, pero no que aspire a tenerlo todo teniendo en cuenta la inversión que tendría, porque al final el Lyon es quien dominaría. Que por cierto, un punto positivo para la multipropiedad, bueno, punto positivo por decirlo de alguna forma, una cosa que ayuda a la multipropiedad el fútbol femenino es que Estados Unidos es una liga potente, que a lo mejor tener una liga un equipo en Estados Unidos para el fútbol masculino es decir, bueno, es un paso atrás en mi carrera. En el fútbol femenino una jugadora puede decir, bueno, me voy un año a Estados Unidos, pruebo la experiencia y claro, ahí ya la UEFA no puede limitar las cesiones entre clubes, puede estar media temporada en el Washington Spirit y luego ir al Olympique de Lyon. Eso es una ventana que está ahí abierta que no sabremos muy bien cómo se cerrará o si no se cerrará, que es lo más probable que se quede abierta y digan vía libre. Lo dicho, la pirámide, los clubes no están en la misma. Eso puede haber operaciones trampeadas. En el fútbol femenino, por suerte o por desgracia, todavía los traspasos no son la orden del día. La mayoría de jugadoras se mueven por acabar contrato, pero llegará seguramente el día en el que haya más traspasos que movimientos de jugadoras libres. ¿Y qué puede provocar esto? Pues bien, que tú tienes una jugadora en el Levante que al Olympique de Lyon le interesa, pues tú la vendes a un precio
inferior de lo que es el mercado, la puedes incluso ceder, o que el club que la ha formado, es decir, pongamos que viene del Alhama y la ficha el Levante para que esté formándose, luego llega el Lyon, pero como el Levante y el Lyon son de la misma propiedad, pues dicen, bueno, es un traspaso a coste cero y los derechos de formación el Alhama ni los ve, y ahí eso provoca un efecto negativo en clubes más abajo de la pirámide global del fútbol, es decir, está la pirámide dentro de la multipropiedad y luego la pirámide global del fútbol, donde puede estar Fútbol Club Barcelona, Wolfsburgo, Lyon, Chelsea, Madrid, y obviamente los clubes más bajos ven que les quitan los derechos de formación, la posibilidad de conseguir jugadoras porque el Olympique de Lyon tiene más capacidad económica, pero no lo quiere para ella, sino para un Levante o para otro equipo que fiche. Y lo que yo creo más importante de todo es el sentimiento de pertenencia, de propiedad al club que pueda generar esto, porque el fútbol femenino en estas alturas todavía no tiene una afición propia que tú digas, vale, soy un club que tengo mi propia fanbase. No, la mayoría viene de los equipos masculinos, y si estos se dividen, es decir, el equipo femenino se distancia del masculino, que no puedan funcionar juntos puede ser complicado, que tus jugadoras, sobre todo los más importantes, no tengan ese sentimiento de propiedad, que una canterana del Levante vea, no puedo llegar al primer equipo porque me traen un jugador de Argentina, de la India, de Japón, que van a estar aquí 1 o 2 años, el aficionado no se identifica con ellas, eso hace que digan, ¿para qué voy a seguir al equipo si no me representan? Y al final el fútbol femenino, la inversión es importante siempre. De hecho, sin inversión, este circo se cierra en 2 días. Pero claro, tiene que ir de la mano de muchas más cosas. Tú puedes meter dinero, pero si no vendes bien el producto, si no tienes un cuidado global de cuidar al aficionado, muchas cosas que dan para otro vídeo de cómo debe mejorar el fútbol femenino, pues se te queda en, vale, tengo el control, pero no me va a ver no me viene a ver nadie, no tengo una masa social, que al final es lo que le da sentido al fútbol. Y aunque lo dicho, la multiprioridad en el fútbol femenino está todavía en un estado embrionario, es un tema a estar en cuenta, veremos cómo evoluciona esto del Levante. Déjame en comentarios qué te parece la multipropiedad y nos vemos en el próximo vídeo, que hablaremos ya de los temas algo más entretenidos, como por ejemplo el siguiente vídeo, que es una selección española B, es decir, sin coger a las que han ido convocadas esta vez y las que han descansado, cómo sería la selección española, algo más entretenido, no tan denso, pero oye, había que hablar del tema, había que entrar en profundidad porque es un tema importante y que seguramente, si se produce, va a cambiar cómo conocemos el fútbol femenino actualmente, así que hay que estar atento y veremos qué acaba pasando.